Buenos días, pueblo del Señor, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para todos aquellos que nos estén viendo, para la iglesia, el Verbo también de aquí de San Cristóbal, aquí en México, y hasta donde puedan ver este mensaje de la palabra del Señor, haciendo uso de los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder seguir predicando la palabra. La palabra no está presa, la palabra está libre. Y hoy pues tenemos esa bendición de estar con ustedes en esta mañana para bendecirlos, para llegar hasta sus hogares y poder dar este mensaje de aliento, este mensaje de bendición para todos nosotros. Dios me los bendiga a todos. Soy el pastor Juan Antonio Matamoros Rosales, pastoreando la obra aquí en México. Hoy vamos a ver el tema: un sepulcro que da vida. Yo quisiera que ya de antemano usted tuviera en sus manos cerca su Biblia, pues como a mí me gusta, pues que lleven su cuadernito y sus lápices y ahí están apuntando. Entonces, como decimos, matamos dos pájaros de un tiro. Dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba y predicaba. Entonces, que estamos enseñando y predicando la palabra del Señor. Les voy a llevar al capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos versículos de la Biblia y ahí nos vamos a enfocar qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Si ya lo encontró, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice así la palabra de Dios: honrando a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, vas a ser salvo. Pero si no creíste, fue en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Después de ahí saltamos al versículo 17. Y dice el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Este capítulo 15 del libro de la carta a los Corintios, cuando está llegando a este capítulo, un capítulo que encierra mucha doctrina, inclusive enseña uno de los 7 misterios de Pablo, y empieza con un subtítulo. El subtítulo es la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo empieza a decir, que lo da a entender aquí en estos primeros versículos, que una de las cosas principales del evangelio, de la buena noticia que estamos predicando, es una de las doctrinas más esenciales del evangelio, es saber que Cristo resucitó. Por eso dice en el versículo 2 que si creíste sos salvo, pero si no has creído todavía, pues parece que has estado perdiendo el tiempo, ha sido en vano. Después, más adelante, el capítulo 15 habla sobre la esperanza del cristiano,
Pues yo me imagino que ellos se hacían aquellos, como mucha gente se hace aquellas preguntas: ¿a dónde van los muertos? ¿Qué pasa después de esta vida? Y cuántas otras cosas que muchas veces nosotros nos preguntamos, más aún cuando estás recién llegado a las cosas de Dios. Entonces Pablo les empieza a explicar en este capítulo 15 cómo va a ser todo esto, el orden, y que también tenemos una esperanza que se llama. Ahí mismo en el capítulo 15, 23, Pablo les dice que todo va a ir a su debido orden. Cristo, la primicia. Ayer estuve hablando de las 7 fiestas del capítulo 23 de Levítico, y hay una fiesta que se llama la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, que es la tercera fiesta, y que Jesucristo la cumple después del pan sin levadura. Entonces aquí dice que Cristo es la primicia, el primer fruto. Después dice luego los que son de Cristo. Entonces, en otras palabras, luego nosotros. Porque nos trasladamos al mismo capítulo 15, pero en el versículo 51, hablando del arrebatamiento de la iglesia, viene Pablo y empieza a hablar uno de los misterios. A Pablo le fueron dados 7 misterios, donde ningún otro hombre los había recibido. Y él viene a hablar de estos 7 misterios. Y dentro de los 7 misterios está en el capítulo 15, versículo 51, y Pablo empieza a decir el apóstol: he aquí les voy a decir un misterio. Aquí viene el misterio. No todos dormiremos. La palabra dormir aquí equivale a morir, a recibir muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, oiga lo que dice, serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros, los que hayamos quedado en el día del arrebatamiento de la iglesia, vamos a ser transformados. Es la palabra griega que se usa, metamorfosis, sufrir un cambio de cuerpo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Porque en el cielo, hermano, no entra carne ni sangre. Nuestros cuerpos vamos a ser transformados en el momento del arrebatamiento, pero los que han muerto en Cristo, hay una esperanza. Ellos van a ser resucitados también. Pero la primicia, dice el versículo 23, es Cristo. Por eso comienza en los primeros versículos de este capítulo 15, sobre todo en el versículos 3 y 4, que habla que una de las cosas primordiales, esenciales de la predicación de todo cristiano es saber que Jesucristo está vivo, que Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo decía ayer o antier, el viernes, que sí, Jesucristo resucitó y conforme a lo que los profetas, o tal vez y también otros hombres de Dios habían escrito. Pues sí, en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 6, habla del profeta Jonás que tuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Pero ya en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40, Jesús está hablando con los fariseos de ese tiempo y les dice: la generación mala y adúltera, no está hablando de adulterio carnal, sino el que adultera la palabra, el que adultera las cosas de Dios,
demanda señal. Pero señal no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ahí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Vuelve a repetir, 3 días y 3 noches. Esto se refiere a 3 días de sol y a 3 noches de oscuridad. Se está refiriendo a 72 horas que debería de haber estado Jesús en la sepultura. 3 días y 3 noches. Ya hablé de eso en estos días, que les dije que las tradiciones de los hombres nos han enseñado que tuvo solamente 2 noches y 1 día, que solamente tuvo 36 horas. Y aquí la Biblia, conforme a las Escrituras, a mí me está diciendo que él estuvo 72 horas. 3 días de sol y 3 noches de oscuridad. Él estuvo en la sepultura. Según la palabra, no según lo que digan los hombres, lo que nos hayan dicho otras religiones, y sobre todo la religión pagana, que es lo que nos dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie te engañe por medio de sutilezas y huecas tradiciones, según las tradiciones de los hombres, conforme a lo que el mundo está haciendo, y no como Cristo quiere que hagamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. No les voy a tocar el tema, qué día resucitó exactamente. Y todo eso, pues yo me lo voy a reservar hoy porque podría ser un estudio más concienzudo para darnos cuenta cuándo murió y cuándo resucitó, para que se cumplieran las 72 horas. Pero la verdad es que el día domingo, podríamos decir domingo, aunque la palabra domingo no existía en ese tiempo, se le conocía como el primer día de la semana. Jesucristo ya no amaneció en la sepultura. Textualmente dice la Biblia que llegaron unas mujeres y que todavía no había salido el sol, era muy oscuro y ellas ya no lo hallaron. Él no amaneció el primer día de la semana. En la sepultura ya no amaneció ahí. Pero imaginémonos cómo se pudieron haber sentido aquellos hombres, aquellas mujeres que anduvieron con el Señor en su ministerio, que lo conocieron, que lo vieron predicando, que lo vieron haciendo grandes señales, grandes milagros, levantando muertos, sanando a los enfermos de todo tipo, caminando sobre la agua, multiplicando los panes, los peces, tantos milagros que lo vieron hacer, y aquella enseñanza que él daba, que la misma palabra de Dios dice como alguien que tiene autoridad, daba la palabra. Ahora que Jesucristo está muerto en ese momento, lo acaba de matar el Imperio Romano junto con los mismos sacerdotes judíos de ese tiempo, Anás y Caifás, que dieron la orden de su muerte. Me imagino yo que para ellos había sido uno de los días más negros, uno de los días más desastrosos, un desenlace que ellos no se esperaban. Ellos esperaban ver coronado al Señor como un rey. Ahora están viendo ellos la estampa, la imagen, pero real, de aquel Mesías asesinado. Eso les llega al alma de ellos, algo que se llama decepción. El hombre que nos estaba prometiendo muchas cosas, nos prometía vida eterna,
El hombre que nos había dicho esto, nos había dicho de lo otro. Ahora ese hombre está crucificado en la cruz. Aquellos apóstoles, aquellos discípulos del Señor, me imagino que se sienten decepcionados. Ellos tenían unas ilusiones de un paraíso mesiánico que Jesús les había prometido hacer en ellos. Empezaron a hacerse muchas preguntas unos con otros. Y a ellos fueron azotados, por decir así, no con látigos, sino sin piedad, en el aspecto de que ellos no se podían contestar aquellas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué está crucificado? Ellos también dijeron, Él nos mandó a predicar. Ahora, ¿qué le podemos ir a predicar a la gente? Pudieron haberse hecho esa pregunta a ellos. ¿Qué mensaje le podemos llevar al mundo si también nosotros estamos con el ánimo destrozado, sin ilusiones y sin esperanza? Todo eso se lo pudieron haber puesto a pensar. ¿Cómo vamos a ir a anunciar un reino de los cielos, si el rey está crucificado? ¿Cómo pudimos anunciar una salvación si la salvación está abortada en ese momento? Desolados, esos hombres pierden la visión. Uno de ellos, como intentando huir de la angustia, dice: aquel hombre que tenía un carácter impetuoso, aquel Pedro, uno de los apóstoles que estaba más cerca de él, allá en San Juan 21, en el capítulo 21, versículo 3, cuando él mira todo ese panorama desolado, ¿sabe qué dijo Pedro? Me voy a pescar. Jesús ya le había dicho que lo iba a convertir en pescador de hombres. Ese hombre ahora que está desilusionado, ese hombre que ha perdido toda su esperanza, ese hombre quiere regresar a su antigua vida. ¿Cuánta gente regresa a su antigua vida porque quieren las cosas ya, instantáneas? No han creído a la palabra del Señor, no le han creído a las promesas de Dios. Entonces Pedro dice aquí en el capítulo 21, verso 3, me voy a pescar. Uno de los líderes más influyentes dijo eso. ¿Cómo estarían los otros? Dice que el resto le dijo, también nosotros nos vamos a pescar. Como uno de los más influyentes dijo, yo me voy de la iglesia, hay otros que van en la cola siguiendo al que dijo me voy. Siempre el diablo ha tratado de hacer eso. El desánimo lo ocupa para sacarte de la iglesia. El desánimo lo ocupa para causar división. El desánimo lo ocupa para no enfocarte en la visión que Dios te había dado. Ahora Pedro está diciendo, me regreso a mi antiguo trabajo. Y los otros que lo oyeron dijeron también nosotros, me voy a pescar. Y se fueron a pescar. Le siguieron. Si estos apóstoles, si estos discípulos hubiesen estado verdaderamente seguros de lo que tenía que suceder, porque Jesucristo se los había dicho no una vez. El Señor les había dicho, es necesario que Él tenía que ir a Jerusalén a morir, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario, les decía el Señor, pero que al tercer día se iba a levantar. Pero ahora que lo miran crucificado, tal vez no creyeron ellos. Cuando vieron aquel cuerpo inerte, desangrado, pálido, cuando lo bajaron de la cruz aquella noche y lo llevaron a enterrar, ya no hay más esperanza. Ellos dijeron, está muerto como cualquier otro hombre. Y entonces vinieron ellos y se formularon algunas preguntas.
Y ahí es donde yo quiero entrar ahorita, a esas preguntas que ellos se hicieron. Primer pregunta. Y estas preguntas no se las hizo un discípulo al otro, sino que salieron unas preguntas allí, en ese momento, antes o después de la resurrección, más que todo después de la resurrección. La Biblia recoge 4 preguntas que se hicieron. 4 preguntas que deberían de estar retumbando en nuestros oídos hasta el día de hoy. Entonces, la primera pregunta es esta. Vaya al libro de Lucas. Rápidamente vaya usted al libro de Lucas, capítulo 24, versículos 4 y 5. Oiga la primera pregunta que se encuentra después de la muerte de Cristo y su resurrección. Aconteció, dice el versículo 4, que estando ellas, eran unas mujeres, estaban ellas perplejas por esto, o sea, por lo que había sucedido, el asesinato, la crucifixión, etc. He aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras blancas, resplandecientes, brillantes, 100% que eran 2 ángeles. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los ángeles les dijeron, primer pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Oiga la primera pregunta, subráyela, está en el versículo 5, y el Señor te está haciendo esa pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Cuánta gente, y sobre todo en esta semana que le llaman santa, andan buscando entre los muertos al que vive? Ahí lo andaban paseando, bueno, tal vez en esta temporada tal vez no lo hicieron, algunos tal vez. El famoso Santo Entierro, un muñeco cargando. Otros que niegan rotundamente que Cristo murió y resucitó. Otros que encienden candelas y se van frente a una estatua de oro, de plata, de yeso, de lo que sea, y están poniendo candelas, están poniendo veladoras y están buscando entre los muertos al que está vivo. Y el Señor aquí en la Biblia se encuentra la primera pregunta, y es importantísima. ¿Por qué tanta gente busca de entre los muertos al que está vivo? Y esta pregunta la hicieron 2 ángeles, no la hicieron personas humanas. ¿Cómo se extrañaron aquellos ángeles cuando estos ángeles sabían que Jesús les había dicho que él iba a resucitar? Tal vez los ángeles se hubieran sorprendido, pongámoslo así, como por algún inconverso que no creyera, por algún incrédulo, pero no con alguien que anduvo con Jesús, que lo conocieron, que comieron con él, que se relacionaron, que él estuvo en su casa, que Jesús cuántas veces les habló de esto, y ahora ya están llevando flores, están llevando especies aromáticas para embalsamar el cuerpo. ¿Ah? A esto simplemente se le puede llamar falta de fe. La fe, cuando no hay fe, no hay poder.
falta de fe, de poder saber que Jesucristo está vivo. Y esa primera pregunta, nosotros como hijos de Dios, por eso es que Pablo dice en el capítulo 15, si lo que les hemos predicado no les ha servido, ha sido en vano, porque el Pablo lo que estaba predicando era la resurrección de Cristo. En el capítulo 15, que vale vuestra fe si no has creído. Pero ¿cuántos hijos de Dios todavía tienen dudas? Tienen seca la fe. Cristo está vivo, Él resucitó. Él está en tu corazón, Él está en tu casa, Él está en tu familia, Él está en ese plato de comida, Él está en la viuda, Él está en el huérfano, en el hombre que está en la cárcel, está en el homosexual, está en la prostituta. Él murió por todos ellos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Si hay arrepentimiento, hay salvación para el alcohólico, para el drogadicto, para el ladrón, para el asaltante. Cristo está vivo y puede nacer en tu corazón, puede vivir en tu corazón. No andes buscando entre los muertos al que está vivo. Cristo está vivo. Los ángeles fueron los primeros en irles a decir a estas mujeres, que yo me imagino con sus ramos de flores, que iban a la sepultura, como ir a ver a cualquier muerto, mortal. Cristo ya había resucitado. Segunda pregunta. Ahí mismo en Lucas 24, versículo 17, se hace la segunda pregunta. Y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? ¿Sabe qué pasó ahí? Dos de los discípulos del Señor salieron de Jerusalén y se fueron a un lugar llamado Emaús. Tal vez iban con miedo, huyendo de la guardia pretoriana de Roma. Si ya mataron a Jesús, nos van a matar a nosotros, vámonos a huir. Ellos iban caminando rumbo a Emaús. La palabra Emaús en griego significa tibieza. Iban de la ciudad de La Paz a la tibieza, de Jerusalén a la tibieza. Pero mientras ellos iban allí caminando, dice que van platicando, pero al mismo tiempo ellos van tristes. Qué curioso, ¿verdad? Observar que dos de los discípulos de Jesús iban caminando con un gran peso de derrota encima. Porque cuando hay derrota, todo lo miramos negro. Todo lo miramos que no se puede. Pueden venir a tu mente cosas que te dijeron y como no las viste cumplidas, empieza a entrar la derrota en tu vida y empezás a huir, empezás a salir. Cuando el Señor les hace esta pregunta, ellos allá por el versículo 21 contestan y dicen, es que nosotros esperábamos, oiga lo que contestaron, que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de esto, ya hoy es el tercer día y Él está enterrado. Ellos creían que Jesús estaba enterrado y el propio Jesús va caminando a la par de ellos. ¿Cuántas veces Jesús está caminando a la par tuya y no te has dado cuenta? Ahorita con el asunto de esta pandemia que anda en el mundo, todo el mundo con la esperanza, todo el mundo esperando que algún país, de esos países, le podríamos decir avanzados en tecnología y en muchas otras cosas, como Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia, el mismo Israel,
La gente está esperando una vacuna. La gente está esperando una cura del hombre. Pero déjame decirte que el Señor hoy te está preguntando qué pláticas son las que tenés en tu casa ahora que estás en cuarentena y por qué estás triste. Eso es lo que te está preguntando el Señor hoy. Y es Jesús el que está en tu casa. Si Jesús está en tu casa, ningún virus, ninguna enfermedad puede llegar a tu casa, porque la palabra de Dios dice: si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que estar seguros que ese Jesús está vivo. A ese hombre que crucificaron hace más de 2000 años, está vivo. Pero mucha gente está metida en su casa platicando cosas, solo tristeza, solo derrota. Ay, y si nos morimos, ya hasta se miran en la caja metidos. ¿Qué pláticas son las que tenés en tu casa? ¿Y por qué no estés triste? Cristo vive y vas a comer mañana. Aunque la fábrica, la empresa esté cerrada, el Señor no te va a dejar morir. Porque la palabra de Dios dice: yo no he visto justo desamparado, ni su familia, ni su simiente, ni sus hijos que anden pidiendo pan. No te va a dejar morir el Señor. Ya quita esa cara de tristeza que tienes. Ya deja de estar platicando cosas negativas de tu vida. De gracia solamente. ¿Sabe qué contestaron ellos? Es que nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Ellos esperaban a un hombre montado en un gran caballo blanco con un gran ejército de ángeles que les iban a ir a volar la cabeza a los romanos. Y antes de su muerte Jesús entra en una burrita toda flaquita, me imagino yo, pequeña. Ellos esperaban entrar como un gran general al Señor. Mucha gente así lo espera, pero Cristo va a venir en gloria. Sí, ahora sí va a venir en gloria. Pero en ese tiempo Él tenía que morir por el pecado del mundo. El Cordero de Dios tenía que morir por el pecado del mundo. Ahora ellos están tristes, porque muchas veces estamos esperando que Dios use otro tipo de cosas. Si tenés un problema, Señor, mira lo que me están haciendo, Señor, hasta pedimos venganzas. Y el Señor no es un Dios de venganza en ese aspecto porque tengas un enemigo. El Señor dice: mía es la venganza, yo le voy a dar su pago. Pero no como nosotros lo pidamos, sino como el Señor quiere que se haga. ¿Por qué estás triste? Pensamos caminar toda la vida gimiendo, amargados. Y cuando estamos así nosotros empezamos a hacer, le transmitimos eso a los hijos, a la familia. Si miran a un padre así, ¿cómo estarán los hijos? Si mi papá está llorando, yo me pongo a llorar también. ¿Y qué pláticas son esas que tenés? ¿Sabe que necesitamos? Abrir los ojos para darnos cuenta que Jesucristo está vivo. Que cuando te lleves ese bocado de comida a la boca, te des cuenta que Jesucristo está vivo. Que cuando amanezcas respirando en tu casa, ese aliento de vida, estás vivo porque Cristo está vivo. Oiga lo que pasó. Allí mismo en el capítulo 24 de Lucas, versículos 31 y 32, dice que a esos dos hombres, a esos dos apóstoles, a esos dos discípulos, le fueron abiertos los ojos. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos, y hasta que le fueron abiertos los ojos, lo reconocieron. No era que eran ciegos, sino que no querían ver al Señor porque estaban atribulados. Había tristeza en el corazón, había angustia, y sobre todo no creían que Jesús había resucitado. Pero cuando tú creas que Jesús resucitó, tus ojos van a ser abiertos. Dice que los ojos fueron abiertos y lo reconocieron a Él.
a él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. Yo no sé si a ti te está ardiendo tu corazón hoy mientras estamos hablando de la palabra de la Escritura. Yo no sé si se te están abriendo los ojos para que dejes de quejarte en ese aspecto. El Señor te está diciendo hoy por su misma palabra: no temas, yo estoy vivo, estoy contigo. Yo derramé mi sangre y mi sangre fue puesta en los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte, el ángel destructor, no te puede tocar. No temas. Nosotros como creyentes tenemos que ir por la vida con un corazón ardiente, no con un corazón de derrota. Tiene que ser un corazón ardiente. 2 preguntas llevamos. Tercer pregunta, ahí mismo en Lucas 24. Ahora vamos a leer el versículo 37 y 38. Viene la tercera pregunta. El Señor atraviesa una pared, se les aparece donde están todos ellos. Ese es el momento que está pasando esto, y dice el versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, ellos pensaban que veían un espíritu, pero Jesús les dijo, pregunta, aquí está la pregunta: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Tercera pregunta que nos hace el Señor hoy: ¿por qué estamos turbados? La palabra turbar significa confusión. ¿Por qué estás lleno de confusión y vienen a tu corazón estos pensamientos? Los discípulos están en el aposento alto. Los otros 2 eran los que iban para Emaús. Estos están en el aposento alto y ni siquiera se atrevieron a salir a la calle. Estaban confundidos, estaban asustados. Ellos estaban esperando a ver qué pasaba en esos días. Ya habían pasado los 3 días. Ya Jesús había resucitado y ellos estaban guardando luto todavía. Estaban con ceniza, estaban con tierra encima. ¿Cuánta gente guardando luto? Porque está lleno de confusión. Porque los pensamientos no se coordinan. Nos podríamos preguntar nosotros: ¿qué han hecho en este mundo los miedosos? Y no estoy hablando miedosos de que agarres un arma y te vayas a enfrentar con alguien, no. Es que no le predico a ese porque quién sabe. Es que no voy a hablarle a aquel porque quién sabe. Esos son los miedosos, los timoratos. ¿Qué mensaje están predicando los tímidos? Voy a ver si quiere. ¿Cuántas iglesias, y me voy a atrever a decir esto, han sido fundadas por cobardes? Todavía hay cobardía dentro de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. No se avientan a pelear a la buena batalla de la fe, porque hay cobardía en el corazón. Yo le llamo pastores farándulas, ministros farándulas, que solo para que los aplaudan, para que los miren, tomándose fotos en lugares que ni ellos mismos han trabajado.
y salen diciendo, aquí estoy ganando mi alma para Cristo, robando like, robando aplausos, pero son cobardes, son timoratos, son miedosos. No han hecho nada. Pero viene Jesús hoy y le llega a preguntar para quitar ese temor, para quitar ese miedo. Porque aquellos estaban espantados, estaban acorralados allí en ese cuarto, en ese lugar. Por eso el Señor les hace la pregunta, ¿por qué ustedes están turbados? ¿Por qué están confundidos? ¿Por qué tienen esos pensamientos? Ay, Señor, mejor no hubiera nacido. Ay, Señor, quítame la vida, como Elías, que así dijo. Ay, Señor, yo no estoy preparado para hacer eso. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Sabes hasta cuándo recapacitan? Hasta que le miran las manos y los pies a Cristo. Lucas, vuelva a leer ahí, en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, 24, 39 y 40. El Señor les enseñó las manos y les dijo, miren mis manos, miren mis pies. Yo soy, crean que ya resucité, pálpenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero mírenme a mí, yo lo tengo, les dijo el Señor. Y diciéndole eso, le mostró las manos y les mostró los pies. Solamente eso es lo que necesitaban. Eso bastó para que aquellos cobardes discípulos se enardecieran y se levantaron y pudieron y dijeron, es cierto que Jesucristo está vivo. Y se les va ese espíritu de cobardía. La cobardía entra en el hombre cuando cree que Jesucristo no está a la par de él, cuando el hombre cree que Jesucristo no le ayuda, cuando el hombre cree que Jesucristo no existe, pero Jesucristo está allí. ¿Querés que el Señor te muestre las manos y los pies para creer? Que te los enseñe para poder creer. No ser como aquel hombre, como aquel otro apóstol, Tomás, hasta no ver, no creer. No sean incrédulos. Cristo está vivo. Por eso el Señor dice, ¿por qué vienen a tu corazón esos pensamientos? Aquí le podríamos decir, ¿por qué vienen a tu corazón la duda? Déjame decirte que la fe es la que tiene que triunfar sobre la duda. Porque si la duda triunfa, arruina tu fe. Y aquí no es término medio. O tener fe o tener duda. Aquí no es que yo medio creo que está vivo. Cristo está vivo. ¿Ves? Pero es algo que tenemos que darnos cuenta. Que dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Yo te digo, querido hermano, querido amigo, si tú has creído que Jesucristo está vivo, con solo eso tú eres salvo. Con solo eso tú eres salvo. ¿Y quién soy yo para decir eso? No, no lo digo yo. Lo dice la palabra. Búsquelo ahí, libro de Romanos. Capítulo 10. Versículos 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, en otras palabras, que Jesucristo resucitó, solo con eso sos salvo. Dice aquí, versículo 9. Pero dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero tenés que dar testimonio con tu boca para salvación.
Eso es lo que les hacía falta a los apóstoles en ese momento. No sabían, no creían que Jesús había resucitado. Por eso Él les enseña las manos y los pies. No soy un espíritu, no se turben, porque vienen a sus pensamientos eso. ¿Cuáles son tus pensamientos en estos momentos de dificultad que está pasando la humanidad? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué estás pensando ahorita? Gloria a Dios, porque yo creo algo. Si está fundamentado en la fe, ahora que pase toda esta bulla, toda esta contingencia, mucha gente, aún aquellos que se hayan ido de la iglesia, van a buscar un lugar donde se les predique. Pero van a haber otros cobardes que en vez de acercarse se van a correr. Se van a correr. Pero van a haber más valientes que cobardes. Porque Jesús está enseñando sus manos. Por las llagas de Cristo somos sanos, dice su palabra. Somos sanos por las heridas que le hicieron a Jesús. En ese martirio que Él pasó por nosotros. Somos sanos. Ahora voy a terminar con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 20. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? En un solo versículo encontramos dos preguntas. ¿Por qué lloras y a quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, la palabra hortelano significa hortaliza, el hortelano, el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo me lo voy a llevar. Otra que no sabía que estaba vivo el Señor. Otra que no sabía que estaba platicando con el Señor cara a cara, que Jesús había resucitado. Y la encuentra. Tal vez esa mujer no tenía culpa. El problema es que las lágrimas no te dejan ver al Señor, no te dejan ver las lágrimas. Y recuerda que la palabra de Dios dice que las lágrimas van a ser recogidas en una redoma. El Señor las tiene recogidas. Pero esta mujer está triste y tal vez lo estaba haciendo con todo el amor de ella. Lo fue a buscar a la sepultura. Y como no lo halló, ella se empieza a llorar. Ella debe haber pensado, los romanos se lo llevaron. Al saber dónde lo fueron a botar, dónde lo fueron a esconder. Y aparece Jesús frente a ella y le hace esta pregunta: mujer, ¿por qué lloras? En las prédicas que yo hago les he dicho que la palabra mujer en la Biblia significa el prototipo de la iglesia. ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Iglesia, ¿por qué lloras? ¿Por qué has estado llorando, iglesia, en este último tiempo? Aparte de que has estado llorando, ¿a quién buscas? ¿Cuáles han sido tus verdaderas lágrimas? ¿Serán solo lágrimas de emoción? ¿O lágrimas de tristeza porque tu marido te está dejando o porque al otro la está dejando la otra? ¿Por qué estás llorando, iglesia, porque no tenés dinero? ¿Por qué estás llorando, iglesia, porque tenés un hijo que anda perdido ahí? Pero yo te digo una cosa: el Señor está vivo y lo puede cambiar la situación en tu hogar, puede cambiar la situación económica, puede cambiar todo en un momento, porque Jesús está vivo. Por eso le pregunta a la iglesia, al tipo de la iglesia: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién estás buscando? No has buscado bien, iglesia. Muchas iglesias están buscando la doctrina de la prosperidad, ciegas, sordas, mudas, sin vestido. Dicen que no tienen necesidad de nada porque tienen mucho dinero. Pero el Señor no las está viendo así. Las mira miserables, pobres, ciegas y desnudas. El Señor te dice: iglesia, compra de mí ropa.
Compra de mí colirio y compra de mí oro para que realmente seas rica. ¿Por qué lloras, iglesia? Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿Y a quién has estado buscando? Has estado buscando otras cosas, unas palabras bonitas que te digan los falsos profetas. Y con que te endulzaron el oído, creíste que todo iba a pasar porque no has buscado bien, no has buscado al autor y consumador de la fe. Se llama Jesús de Nazaret. A ese hay que buscar. ¿Por qué llora? Pero esa pregunta el Señor ya se la había hecho también a otra mujer cuando Él estaba en su ministerio. Y una mujer llorando, se conoce como la viuda de Naín. El hijo de esta mujer había muerto. La mujer iba angustiada. Iban a sepultar a su hijo. Cuando el Señor la encontró, le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas angustiada? Mi hijo ha muerto. Y el Señor te dice: tu hijo no ha muerto. Detengan el fetro. Detengan eso. Deténganlo. El Señor va a mandar a detener todo espíritu de muerte. Mujer, deja de llorar, iglesia. Solamente humíllate y reconoce a Jesús que está vivo. Él va a detener ese paseo al cementerio. El Señor le dice: deténganlo. Esa mujer va llorando, va angustiada. Hay mucha iglesia que está llorando verdaderamente, pero verdaderamente con lágrimas. Está clamando la misericordia del Dios de los cielos para que se detenga todo lo que está pasando, pero otras están llorando por miedo, están llorando porque se le fue el dinero, porque se le fue todo. Aún así, el Señor, tengas o no tengas, el Señor te va a dar. Yo bendigo a la iglesia el Verbo. Yo la bendigo. Cuando el gobierno nos prohibió que ya hiciéramos culto, miren, hermanos, no me ha hecho falta la comida. A mí me han llevado comida los hermanos. A mí me han llevado: pastor, ayúdese con esto. Se han acordado, yo los bendigo en el nombre del Señor. Se han acordado que tienen un pastor que no los ha maltratado en otras áreas ni en otras cosas. Les he predicado la verdad y yo me siento contento con mi familia porque ustedes nos han estado ayudando. Dios les ha tocado su corazón y nos han estado dando de comer. Iglesia, ¿por qué lloras? ¿Y a quién has estado buscando? De rodillas se busca al Señor. Ahora, las lágrimas, le podríamos decir que son un desahogo muy útil en las personas para equilibrar las emociones del ser humano. Sí, las lágrimas son para eso. Muchos hombres de Dios lloraron. Lloró Jeremías, porque le decían hasta el profeta llorón, o así se le conoce, cuando miró que el pueblo de Israel estaba desviado. Lloró David cuando era perseguido aún por su propio hijo. Lloró el hombre en su desgracia, aquel Job. Pero también lloró Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lloró 2 veces. Lloró por Jerusalén y lloró por su amigo Lázaro. Pero ahora Jesús, en este caso, no está regañando a esta mujer, solo le está preguntando: ¿por qué lloras? María Magdalena ha llorado muchas veces. Ahora tienes por qué llorar más. Pero ahora tus lágrimas no van a ser de tristeza. Tus lágrimas, iglesia, tienen que ser de alegría, porque esa tumba está vacía y Jesucristo resucitó. Lloremos de alegría, porque salen lágrimas también en la alegría. Esta mujer no lo sabía. Hasta lo confundió con el jardinero. Pero Jesús nos está sacando a todos de una abismal tristeza. Y cuando ella lo reconoce, ¿sabe qué dijo? Alegre.
Las lágrimas han de haber brillado como perlas. Ella alegre le dijo: Maestro, ahora sí te conozco. Eres tú, Señor. Yo termino con esto. Yo no sé si tú lloras cuando te sientes solos, cuando te sientes frustrado, cuando te sientes en el fracaso, cuando te sientes sin ilusiones en esta vida, cuando has estado herido y te han rechazado. Déjame decirte que Jesús quiere compartir ese dolor contigo, porque Él ya pagó por todo eso. Él está vivo y te dice: ven, alma mía, ven, hijo mío. Yo quiero que llores a la orilla de mi pecho. En tus tristes horas, habla sin temor, ya no llores más. Habla, pídele al Señor. Enciérrate en tu cuarto. Ahora que está la oportunidad en tu casa, enciérrate en tu aposento, y lo que tú pidas en el aposento, Él te lo va a dar en público. Él quiere secar tus lágrimas, iglesia. Él te dice, ahorita en este momento, échale el brazo al que está a la par suya. Y el Señor te está diciendo: en este momento estoy sentado junto a ti. Y tú no me quieres ver, pero yo vivo. Yo quiero que sientas una cosa. Pónete la mano en el pecho también. Pónete la mano derecha en el pecho. Y vas a sentir en este momento cómo palpita tu corazón. Y es el Señor el que te lo está tocando y te está diciendo: yo vivo en ti. Yo quiero que te des cuenta, nos dice el Señor, que yo estoy vivo. Cristo está vivo. Cristo resucitó. Él está contigo. No nos va a abandonar. Él no va a dejar a su creación, que haya pasado lo que haya pasado con lo que está pasando ahorita, que haya sido el hombre, que haya sido lo que haya sido. Pero es la voluntad de Dios para muchas cosas que se están componiendo en el mundo. Pero eso va a pasar. Y Él quiere seguir viendo a la iglesia, que se dé cuenta que la iglesia, Cristo está vivo. Yo quiero terminar con 2 versículos. Apúntalo para que te des cuenta. En el libro de Oseas, profeta menor Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 3. El Señor te dice en esta hora: venid y volvámonos a Jehová. Yo no sé si tú te habías descarriado, si tú te sentías indigna, y por eso habías dejado de llegar a tu iglesia, por eso ya no te congregabas, porque creíste que ya no había esperanza en ti. Oye lo que te dice el Señor: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Dígale al que está a la par ahí: nos curará. Nos hirió, pero también nos va a vendar las heridas. Verso 2. Nos dará vida después de 2 días, o sea, al tercer día. Nos va a dar vida después de 2 días, al tercer día. Y en el tercer día, oiga lo que dice ahí: nos resucitará y viviremos delante de Él. Verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana. Las 3 bendiciones: la lluvia temprana y la lluvia tardía. Versículo 14 del mismo capítulo 13 de Oseas: de las manos de la muerte. Oiga lo que te está diciendo el Señor. Ahora estoy hablando profecía. De la mano de la muerte, del Seol, los redimiré. Los libraré de la muerte. Y el Señor le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, sepultura.
la compasión será escondida de mi vista. El Señor venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. Y si Cristo la venció, nosotros vencemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Antes de terminar con una oración, pues yo quiero orar por todos los que hoy estamos aquí. Me llamaba una hermana de la iglesia que ella tiene su yerno, estaba muy mal de salud, creo que allá por Yucatán. Él se llama Carlos Ricardo Peralta Muñoz. La hija de mi hermana es Krishna Lucía Corso Gómez. El muchacho estaba muy mal, muy mal. Muchacho que nació en otra religión, heredó una religión de sus padres. Pero en el momento de la angustia, él invocó a Jehová y le dijo a la esposa: quiero que ores por mí, voy a reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Eso fue anoche. Reconoció a Cristo, hoy amaneció bastante, pero bastante bien. Nosotros vamos a orar por Carlos, vamos a orar por todos nosotros como iglesia, por el ministerio Apostolar Centro Cristiano, por mis amigos pastores que tengo en diferentes países que me conocen, por todos aquellos que están en eminencia. Oremos por los gobiernos. A veces nos dedicamos solo a atacar a los gobiernos. Mejor pidamos sabiduría a Dios para ellos, para que puedan gobernar bien un país, una nación. Yo te pido, ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie. Y en esta hora vamos a hacer esa oración. Cristo está vivo. Él te dice que de la mano de la muerte Él te va a librar. Y está señalando a la muerte y le dice: oye, muerte, yo soy tu muerte. El Señor la venció en la cruz del Calvario. Y la venció al tercer día. Alégrate porque Cristo está vivo. Y si Jesucristo está vivo, estamos vivos por la gloria del Señor. Ahí donde está, ora. Oremos. Padre mío que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el que está vivo y reina por los siglos de los siglos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Nos has hecho 4 preguntas, Señor. Ya no tenemos que andarte buscando entre los muertos. Ya no tenemos que tener esos pensamientos y esas pláticas donde hemos estado. Ya tenemos que botar esa tristeza, Señor. Ya tenemos que dejar de llorar, Señor, por aquellas cosas vanas de la vida. Hoy venimos delante de tu presencia, Padre mío, y te pedimos siempre perdón. Nos ponemos a cuenta contigo todos los días. Y te clamamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por el pan de cada día, por la salud de nuestros hijos y nuestra familia. Te damos gracias por la fuente de trabajo, Señor, por la protección, ese vallado de ángeles que van con nosotros cuando salimos y cuando entramos, a pesar de las circunstancias que estén pasando. Pero nosotros creemos que tú vas a la par de nosotros, porque tú ya nos abriste los ojos, Señor. Te damos gracias, Padre, por la iglesia. Esa iglesia, Padre, que tú la compraste por precio de sangre. Te damos gracias, Señor, y nos alegramos. Y podemos decirte, Señor, gracias, porque tú venciste en la cruz del Calvario a la muerte. Y un día, Señor, en ese misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Queremos un día estar contigo, Señor, en la Jerusalén celestial. Queremos estar contigo, Señor, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que hay en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendice al Ministerio Apostolar Centro Cristiano, a la sede central en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Miami, en los Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, y también aquí, Señor. Aquí estamos tus hijos. Hay una semilla tuya aquí, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Padre mío. Y ayúdanos en todo lo que tú puedas, siempre ayudarnos, porque tú nunca nos has desamparado, siempre has estado con nosotros. Hemos creído que tú estás vivo y por eso estamos en victoria,
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Gracias, querido pueblo del Señor, por haber recibido esta palabra. Y yo te pido, sabemos que no nos estamos congregando, ya llevamos 15 días. El tiempo corre. Yo te pido, si es de tu buena voluntad, no lo estoy exigiendo, que en este momento recojas tu corbán y apártalo, para cuando un día regreses a tu templo, al lugar donde nos reunimos, al lugar donde nos congregamos, lleva tu corbán. El corbán es una ofrenda, que no la llevas en el momentito al templo, sino que la apartas para darla después, pero no la toques. Lo que apartes para el Señor es para el Señor. A eso se le llama corbán. Aparta tu corbán. Una cajita, lo que tú quieras, 5 pesos, 10 pesos, 2 pesos, lo que tú quieras. Aparta tu corbán para el día que llegues a regocijarte con el pueblo del Señor. Lleves tu corbán y siga siendo bendecido para la gloria del Señor. Dios te bendiga, pueblo del Señor. Dios nos bendiga a todos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde en nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.